Vamos a esta mañana a abrir nuestro corazón a la palabra en unos minutos. Este día tenemos un programa un poco diferente. Se dieron cuenta que el tiempo de alabanza estuvo un poco más corto. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a dedicar al Señor este tiempo de meditación en la palabra. Cierren sus ojos, así como están sentaditos, y vamos a orar por un mensaje que hemos llamado los motivos que nos impulsan a servir al Señor. Esta mañana, Señor, nos exponemos a estos versículos de tu palabra, conscientes de que siempre tienes algo que decirnos. Por favor, prepara nuestros corazones para oír tu palabra, pero no solo para oírla, sino para interiorizarla y luego para llevarla al terreno de la práctica. Bendice a todos nuestros hermanos que escuchan tu palabra y ayúdame, por favor, a tener la autoridad del cielo para compartir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que en todas las iglesias, una de las preocupaciones más grandes de los líderes, del liderazgo de la iglesia, de los pastores, de los líderes de mandos medios, como dicen en administración, de todo el liderazgo de la iglesia, es encontrar o cómo encontrar a gente que quiera servir. Siempre en las congregaciones hay un porcentaje pequeño de personas que quieren servir. Hay un 60% de personas que dicen: mire, yo solo quiero ir a la iglesia y quiero pasar inadvertido, yo quiero sentarme ahí, pero no quiero que me hablen, ni que me digan nada, ni que me involucren en nada. Yo no quiero servir. Es que eso de servir es un problema. Uno se mete a problemas con los hermanos, se mete a problemas con el pastor, se mete a problemas con la gente. No, yo no quiero servir, mejor estoy así tranquilo, sentadito en mi silla, en mi banca, ahí estoy yo bien, ahí no hago mal a nadie, ni nadie me hace mal. Posiblemente ese pensamiento sea la expresión o el resultado de muchos daños que ha recibido de personas que de verdad le hicieron daño. Y por eso usted dice: yo no quiero involucrarme, yo quiero una persona dijo en una ocasión: mire, yo voy a esa iglesia, no hablando de nuestra iglesia, sino hablando de otra iglesia, yo voy a esa iglesia porque ahí ni se fijan en uno. Yo quiero pasar inadvertido. Si llegué, bueno; si no llegué, bueno; si llegué bolo, bueno; si llegué bueno. Pero él dijo: eso es lo que me gusta. Y ese es el pensamiento de muchas personas. Y yo tengo una hipótesis esta mañana que quiero contestar y que quiero tratar de demostrar. La hipótesis es que los miembros de las iglesias no se han detenido a pensar en los motivos por los cuales se debe servir al Señor, y es por eso que no sirven posiblemente, o no quieren servir, o no quieren involucrarse. Pero yo confío que el mensaje de hoy puede ser como un detonante para que usted empiece a meditar y a pensar en todos los motivos que existen para servir al Señor. Y posiblemente yo esta mañana en 20 minutos no puedo decirle todos los motivos, pero permítame hablar un poquito de esto. Mire, primera cosa que debe pensar un cristiano que va a servir al Señor o que no quiere servir al Señor es que el servicio es una asignación para todos. El servicio no es algo que me gusta y por eso lo hago. El servicio no es algo que yo quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Simplemente el servicio es una asignación. Dios nos envió con un propósito a esta tierra. Y hermanos, no estamos aquí en la tierra solo para respirar, o solo para comer, o solo para ocupar un espacio, o para divertirnos, o para trabajar.
no estamos en esta tierra solo por eso, sino que nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito es para servir a Dios. Dios nos creó para que nosotros le sirvamos, y para que le sirvamos a los demás, para que sirvamos a la gente. Y eso me da alegría, porque me hace pensar entonces que yo soy parte del plan. Y creo que todos debemos de pensar desde esa perspectiva entonces, que somos parte del plan de Dios. Entramos en su plan, entramos en sus planes. No estamos afuera de sus planes. Y hay un versículo en Efesios capítulo 2 y versículo 10, que es un versículo tremendo, que habla de esto, de la asignación del servicio. Y quiero que lo vean. 2:10 de Efesios dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo que da el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso nos dice varias cosas importantes. Por ejemplo, primero, el versículo nos enseña que nosotros tenemos una forma, una hechura. Dice que somos hechura. En el original, la palabra literalmente significa cosa de su hacer. Somos una cosa de su hacer. Somos algo que Él hizo con sus manos, que Él preparó, le dio una forma. Hechura suya. Eso significa entonces, hermanos, que hay un diseño. Nosotros tenemos un diseño, y cada uno tiene un diseño particular, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional. Nosotros somos personas diferentes en todos los aspectos, pero somos diferentes porque somos parte de un diseño particular de Dios. Cuando Él dice somos hechura suya, somos hechura de Dios, entonces está diciendo que Él nos hizo, y que no nos hicimos a nosotros mismos, que no decidimos nosotros cómo íbamos a ser, sino que Él decidió cómo íbamos a ser. Nuestro diseño está planificado por el Señor. Entonces esto es importante, porque si hay un diseño, si yo tengo un diseño particular, si yo tengo un diseño personal, individual y único, eso significa que nadie puede hacer lo que yo puedo hacer, como yo lo puedo hacer, porque yo tengo un diseño, porque Dios me planificó con un propósito. Ahora yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si yo descuido mi propósito y mi diseño por el cual fui hecho y no lo hago? Entonces, ¿dónde quedo ante los ojos de Dios? ¿A quién le estoy fallando cuando yo no cumplo el propósito de acuerdo a mi diseño? Y la respuesta es sencilla: pues yo le estoy fallando a Dios y me estoy fallando a mí mismo, porque yo no estoy haciendo lo que puedo, lo que debo, lo que Dios decidió que yo hiciera. Y mire, es tan interesante cómo Dios en ese diseño particular nos dio diferentes formas, y estas formas responden a un llamado. Como yo quisiera tocar el piano como lo toca el hermano Darío. De verdad que quisiera tocarlo como él lo toca. Me encantaría tocarlo igual o mejor, pero no puedo. Y así podemos hablar de todos los talentos y todas las características que cada uno tiene, y cada uno, hermanos, desarrolla sus talentos y sus capacidades de acuerdo a su diseño, porque fue formado, tiene una forma. Entonces esto me da a mí tranquilidad, me da seguridad, me da alegría, me da confianza.
Ayúdeme a decirle a su vecino: fuiste hecho para algo. Para algo, hermano. Seguramente tienes una misión que cumplir. Ahora, el mismo versículo me dice que yo fui formado, o soy hechura suya, para buenas obras. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta, para buenas obras. Ahora, este versículo tiene también un contexto relacionado con la salvación. Y la salvación que Pablo está enseñando aquí en Efesios capítulo 2 es una enseñanza donde dice que nosotros no somos salvos por las obras. De hecho, no es ese el fondo del mensaje. No queremos decir en esta mañana que nosotros hagamos obras o que debemos servir para ser salvos. De una vez descartamos que usted puede hacer cualquier cosa en la vida, cualquier esfuerzo, cualquier dedicación en la vida, pero eso no lo va a salvar. El mensaje de la iglesia no es que usted haga, sacrifique, haga penitencias, porque eso lo va a salvar. El mensaje de la Biblia es que nosotros fuimos salvos para buenas obras. Fuimos diseñados para buenas obras, como que esas obras fluyen del interior de nosotros y las queremos hacer porque esos somos. Hace también la comparación el apóstol Pablo entre las obras que hacíamos antes de venir al Señor. Y solo piense cómo éramos antes de venir al Señor. Éramos tremendos y hacíamos cosas malas por naturaleza, porque fluía de adentro la picardía. Yo puedo ver a algunos de ustedes y digo: este hermano debe haber sido pícaro, debe haber sido tremenda esta hermana, porque fluía de adentro. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, también fluye de adentro el querer hacer algo bueno para Dios. Buenas obras. Buenas obras. Entonces hay algo que hay en nosotros de Dios. Es como que Dios colocara algo en nosotros, y porque hay un lugar y hay un propósito y hay un rol, hay una función que cumplir en el reino de Dios. Así que esto le da gran valor y significado a mi vida, porque yo digo: bueno, independientemente de lo que alguna persona pueda pensar o decir de mí, yo tengo la seguridad que yo soy importante para Dios, que yo soy el diseño de Dios, y que Dios tiene para mí un ministerio y que tiene una misión en esta tierra, y que yo tengo que desarrollar o descubrir ese ministerio y esa misión. Entonces, por eso es que la asignación del servicio, la asignación del ministerio, la asignación de la obra para cada uno va de acuerdo a su singularidad, de acuerdo a cómo esa persona es, no de acuerdo a cómo esta persona lo piense o lo quiera, sino como esa persona lo es. Hay un versículo interesante que cuando yo lo entendí así me gustó mucho y no he dejado de mencionarlo. Jeremías capítulo 1 y versículo 4 dice de la siguiente manera: 1:4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga lo que está diciendo el Señor. Antes, o sea, todavía no estabas formado y yo ya te había conocido. Y antes que nacieses te santifiqué. Solamente antes de nacer nos conoció, sino que también nos santificó, nos apartó y te di por profeta a las naciones. Tres cosas ahí. Número 1, te conocí, te santifiqué y te asigné. Te di por profeta a las naciones. Digamos que Dios nos pensó antes de formarnos. Imagínese, hermano, qué chulada eso. Qué chulada. Dios me pensó antes de formarme. Él dijo: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer. Y empezó a dibujarme, empezó a diseñarme, empezó a decir: así quiero a esta hija. Y le diseñó su nariz, y le diseñó sus ojos, y le diseñó su alma, su espíritu.
sus talentos, sus habilidades. Hubo una designación, un plan para poder formarme. Luego hizo una asignación o dio una tarea particular. En el caso de Jeremías, dice: te di por profeta a las naciones. ¿Y qué hacía un profeta? ¿Qué hacía un profeta en el Antiguo Testamento? Pues un profeta daba mensajes de Dios e iba a las naciones y decía: así dice el Señor, y daba una palabra, y lo que él decía era la palabra de Jehová, y se cumplía lo que él decía. Muchas veces esta palabra que él daba era una palabra para fortalecer, para dar esperanza, para dar consuelo. Muchas veces esta palabra que el profeta daba era una exhortación. Otras veces esta era una palabra de reprensión. Quizá muchas veces era una palabra de castigo. Pero había una tarea, porque Dios había pensado en Jeremías o en el profeta que fuese. Había pensado en él desde antes de que fuese formado. Lo diseñó y dijo: lo voy a formar y lo voy a hacer un profeta. Y lo hizo un profeta. Entonces yo pensaba: ¿qué pasaría si Jeremías no hubiera hecho la labor de profeta? Que muchas veces se jaló y dijo: no, yo no quiero, ya no quiero hablar en este nombre, no sé, pero no me gusta. Y oraba. Pero al final dice que había una cosa en su corazón, un deseo profundo para que no podía quedarse callado, tenía que hablar. Como que hay algo en nosotros que nos impulsa y nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios así nos diseñó, así nos pensó. Y no nos vamos a escapar de eso, porque eso es parte de nuestro diseño. Ahora, si no hacemos el trabajo que nos toca, que nos fue asignado, que nos fue destinado, pues entonces piensen en que otra persona lo puede hacer. Y seguramente tendremos problemas con el Señor. Pero me encanta también pensar en que el servicio, hay un motivo más para poder servir al Señor, porque el servicio engrandece a la persona. Cuando una persona sirve en cualquier ministerio, en cualquier área de la vida, ya sea en la calle, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, donde sea, pero la Biblia dice que hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Tenemos que servir en todos lados, y eso es servir a Dios. Cuando tú sirves, donde quiera que sirves, estás sirviendo al Señor. Pero hay un toque especial para el servicio dentro de la iglesia, a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y el servicio engrandece. Cuando uno piensa en los hombres de la Biblia, o en los hombres más grandes de la historia para Dios, los hombres más grandes de la historia no fueron los famosos, no fueron los poderosos, no fueron los ricos. Si no sabe quiénes fueron los que sirvieron al Señor. Fueron los que decidieron servir al Señor en algún área, en algún llamado, en alguna asignación que les dio. Hubo tantos hombres. Uno de los hombres más grandes porque sirvió al Señor fue Abraham. Abraham sirvió al Señor de una manera que estuvo dispuesto aún a dar su hijo con tal de servir y obedecer al Señor en lo que le estaba pidiendo, de sacrificar a su hijo. Pero hubo uno, me quiero detener un momento en este hombre. Mateo capítulo 11 y versículo 11. Quiero que ustedes lo lean conmigo, por favor, y que vean cómo esto es interesante. Este versículo dice: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Wow, qué declaración esta. No hay nadie más grande de los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Pero oigan, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que hace que Jesús considere que Juan es el hombre más grande de los nacidos de mujer? ¿Por qué es que Juan llega? ¿Qué lo califica a él? ¿Qué lo caracteriza a él para ser el hombre más grande de los nacidos de mujer? Y seguramente
pueden haber muchas respuestas. Una de esas respuestas es que él nunca, pero nunca perdió su espíritu de ser un siervo. Hermanos, el tener un espíritu de ser siervos nos hará mantenernos siempre como siervos. El problema, porque mucha gente no sirve, es porque pierde su espíritu de servicio y toma otro tipo de espíritu. Pero cuando Juan estaba predicando, estaba en lo más álgido de su ministerio, la gente estaba a la expectativa y le preguntaba: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que esperábamos? ¿Tú eres el que había de venir? Y Juan le respondía de esta manera: les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí o después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan nunca se creyó grande. Juan nunca se consideró el más importante. Juan se consideró siempre un siervo. Él estaba rodeado de multitudes. Sabe que la Biblia dice que Juan tuvo hasta discípulos que lo seguían, pero él nunca, pero nunca perdió su espíritu de discípulo. También podemos decir que Juan renunció a todo por Dios. La renuncia de Juan era tremenda, tan tremenda que comía langostas y miel silvestre y vivía en el desierto. Quizá lo que, déjenme pensar, que Juan se inventó un cazador de moscas, y quizá tenía una piedra y le puso algún olor a la piedra y las moscas venían, y cuando llegaban él las presionaba y ya tenía hamburguesa. Hermano, y dice que estaba vestido con piel de camello. Juan fue un hombre que no tuvo nada, no tuvo una casa. Él no se preocupó por las cosas materiales, como nosotros vivimos afanados, preocupados. ¿Y cómo hago una casa? ¿Y cómo hago un carro? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y estamos afanadísimos. Juan no. Juan perdió todo por el Señor, renunció a todo, entendió. Incluso cuando las multitudes venían a él, él tuvo discípulos y multitudes lo siguieron, pero cuando venían a él, él decía: estas no me pertenecen, estas vienen porque necesitan conocer al Cordero de Dios. Él entendió que las multitudes y todo lo que él tenía le pertenecían a Dios. Estaba dispuesto a renunciar a todo. Quizá una de las cosas que produce una multitud siguiendo a un líder es el reconocimiento. Wow, mire, ese pastor, en su iglesia son 15,000 personas las que llegan, y entonces ese líder se siente grande, se siente importante, tiene un reconocimiento. Hay líderes de grandes ligas, dicen algunos hermanos, de allá arriba, de la highlight, allá arriba. Nosotros los de aquí somos aquí bajitos, chiquititos. Pero aún una persona que tiene 5 miembros en su casa de estudio puede sentirse importante y puede robarse lo que le pertenece a Dios. Y eso es lo que Juan no tomó. Juan renunció totalmente. Pero no solamente eso, sino que él no se adjudicó lo que no le pertenecía. Juan vio cuando Jesús se estaba acercando a él y les dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dio a él la gloria. Dijo él: a él me refería cuando dije: hay uno que viene después de mí, que es más importante que yo, porque no soy digno ni siquiera de recoger, de desatar el calzado de su cabello, de su zapato encorvado, agachado. No puedo, no merezco ni siquiera eso. Juan no se adjudicó nada para él, se lo dio todo al Señor. Entonces es importante que
Juan llegara a ser un hombre tan grande como lo fue. Pero también terminamos hablando de Juan y entendiendo, hermanos amados, que Juan nunca esperó ser recompensado de su servicio en esta tierra, porque cuando uno piensa en que Juan dice Jesús que fue el más grande de los hombres nacidos de mujer, uno dice, entonces Juan merecería un gran reconocimiento en toda su vida. Pero uno se da cuenta que Juan, ¿sabe cómo terminó? ¿Se acuerdan cómo terminó? Decapitado, le volaron la cabeza, la pusieron en un azafate y se la llevaron a la mujer esa perversa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese es el pago que se le da a un siervo? ¿Ese es el reconocimiento que se le da a un siervo? Posiblemente la gente no quiere servir porque el servicio no tiene una recompensa inmediata. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos recompensen inmediatamente. Nosotros metemos la moneda y sale la gaseosa. Nosotros ponemos el agua en el microondas y en un minuto, en medio minuto está caliente, está hecho el café. Y estamos acostumbrados a esas cosas instantáneas, a esas cosas rápidas. Y el servicio no tiene una recompensa rápida. Pero oigan, hermanos, hay una recompensa para los hijos de Dios, los que le sirven a Dios, y esa será el final, y esa no les será quitada. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Entonces hay que servir. Entonces necesitamos servir. Y por eso es que Jesús en Marcos 10:44 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Alguien quiere ser grande como Juan? Sirva. Y por último, hermanos, ¿por qué otra cosa nosotros podemos servir? Yo le llamé a esto el motivo Jesús. El motivo Jesús, según Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es ejemplo de servicio. Es el mejor ejemplo de servicio. Cuando uno ve a Jesús en su ministerio, uno lo ve sirviendo, lo ve lavando los pies de los discípulos, lo ve agachado con una toalla. El rey del universo, el diseñador del universo, el diseñador de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, está agachado lavando los pies de sus discípulos. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? El Señor nos estaba enseñando que se debe servir. Debemos servir como Jesús. Y quizá nos lleva eso a pensar que el servir como Jesús es tener una actitud correcta, una motivación correcta. Porque uno, hermanos, puede servir y el servicio puede verse muy bien, pero internamente puede que haya una motivación incorrecta cuando uno sirve. Y saben una cosa que aprendí, que si hay algo que es importante ante los ojos de Dios, son las motivaciones del corazón. Son las causas motoras que me llevan a mí a actuar y a hacer y a decir lo que digo, que hay dentro de mi interior. A Jesús no hay nada que le interese más en la vida que el interior de las personas. De verdad, hermano, a Él le interesa, nuestro exterior no le interesa. El exterior no le interesa al Señor. La Biblia dice que el hombre ve lo que está afuera, pero Dios ve lo que está adentro. Dios ve el interior. Entonces todo lo que yo hago afuera debe tener una motivación interior. Y esa motivación interior es la que a mí me debe preocupar mucho, y es la que yo debo ver cómo está. Porque yo puedo servir incluso, y me puedo ver muy bueno sirviendo, agachado, barriendo, haciendo cualquier cosa, humillándome ante mi familia, ante mis hijos, ante mi iglesia, ante mi equipo de ministerio. Yo puedo humillarme, agarrar una escoba, barrer, limpiarle zapatos a alguien, pero ¿con qué motivación lo hago? Si yo hago algo por orgullo, por sentirme bien, porque yo soy el mejor, porque yo soy importante,
ya la regué ante el Señor. El motivo de Jesús es tener una motivación correcta. Puede que alguno sirva por competencia. Yo lo hago mejor que él. Nadie lo hace como yo, y eso es delicadísimo. Por eso el llamado esta mañana es el motivo Jesús. El motivo Jesús es servir de la manera correcta. También podemos decir que Jesús, cuando estamos leyendo esta palabra, este versículo de Marcos 10:45, está dándonos dos verbos interesantes. Nótenlos ustedes. Si leemos el versículo otra vez, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar. Yo subrayo esa palabra en mi Biblia: servir y dar. Hay dos verbos ahí: servir y dar. Servir y dar. Que no se olvide esa palabra de nuestro corazón: servir y dar. Yo estoy aquí para servir y para dar. Y cuando yo sirvo y cuando yo doy, entonces estoy haciendo lo que el Señor dice que haga. Por eso es que yo sé que este año muchas casas de estudio se van a abrir, porque usted va a decir: yo quiero dar mi casa de estudio, mi casa para estudiar la palabra. Muchos líderes se van a levantar porque dicen: yo quiero servir, quiero dar mi talento, yo sé que puedo enseñar. Otros van a decir: yo quiero ser un anfitrión. Otros van a decir: por favor, ¿qué tengo que hacer para entrar al ministerio de servidores? Otros van a decir: hermano, por favor, ayúdeme, ¿qué puedo hacer para servir en parqueo? ¿Qué puedo hacer para servir en alabanza? ¿Qué puedo hacer para estar en escuela bíblica? ¿Qué puedo hacer para servir en casa de misericordia? ¿Qué puedo hacer para servir en alguno de los ministerios? O si no hay ministerio para usted, usted dice: ¿cómo puedo crear este ministerio? Siempre en la iglesia hemos estado abiertos a que la gente pueda crear sus ministerios, porque una de las cosas importantes es que hay gente a la que Dios ya le creó el quehacer, como en el caso de Jeremías y en el caso de muchísimos. Pero hay otros que Dios los ha creado para que hagan. Se puede dar en las dos vías. Entonces usted dice: no hay un lugar donde yo pueda servir, no quepo ahí, no me gusta, no creo que yo pueda funcionar. Entonces invente algo, pues, haga algo. Diga: yo quiero servir, yo quiero servir al Señor, yo quiero dar algo para Dios, yo quiero servir, quiero dar, porque eso es lo que hizo Jesús. Y cuando hagamos eso, hermanos, como iglesia, si el 90% de la iglesia sirve y dice: yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir al Señor, y el 50% sirve en la iglesia, el 90 o el 100% sirve en la iglesia, entonces, hermano, el reino de Dios se va a ensanchar, la obra de Dios va a crecer. Nos va a tocar a todos aquí que botar este templo y hacer uno más grande, porque entonces las personas ya no van a caber aquí. Vamos a tener que empezar haciendo 2 servicios en la mañana, 3 servicios en la mañana. Luego vamos a tener que hacer un templo más grande para hacer un culto inmenso en la mañana, porque mucha gente va a venir, porque estamos sirviendo, porque estamos dando nuestra parte. ¿Sabe por qué muchas de esas iglesias crecen? Porque la gente que está ahí es la que trabaja. Hemos aprendido, nosotros creemos, debemos aprender este principio. En la iglesia, el pastor no es el que pare las ovejas. ¿Quiénes paren las ovejas? Las ovejas paren las ovejas. Y cuando las ovejas paren ovejas, entonces tenemos un montón de cabritos ahí gritando en la iglesia y dándoles comida y pastoreándoles y jugando y saltando con ellos y disfrutando la vida, porque es maravilloso cuando se da la multiplicación y es posible hacerlo. Quiero felicitar esta mañana a propósito. Mire, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que están por primera vez. Démosle un aplauso a esos hermanos que invitaron a esas personas. Es que eso es empezar a servir al Señor, es empezar a traer a una persona, a interesarse en esa persona, a mostrarle que esa persona es importante, y usted dedicarle su tiempo, poder invertir su dinero en ella, poder mostrarle amor. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Cuando uno mira el ministerio de Jesús, uno se da cuenta que Él se interesó en las personas. Había una persona ahí maltratada, mal vista, pero Jesús se interesó en esa persona. Jesús le brindó el amor que la demás gente no le brindó. Jesús le dio esperanza, porque el evangelio es eso. El evangelio es esperanza. El evangelio es interés, es amor, es justamente mostrarle misericordia a aquel que no merece misericordia. Aquí en la iglesia Emanuel caben todos. Aquí caben los bonitos y los feitos. Aquí caben los ricos y los pobres, los que son santos y los que no son muy santos. Mire a su vecino y va a ver que no es tan santo. Véalo, pero aquí cabe, porque aquí el Señor puede hacer una obra en su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiarnos en este lugar? Dios puede hacer maravillas en nosotros. Entonces, nuestra disposición a servir, termino con esto, nuestra disposición a servir es el entendimiento de nuestra misión, de nuestro propósito, del por qué estamos acá. El que no sirve no ha entendido esto. Ustedes dijeron otra cosa, pero el que no sirve no ha entendido esto que dice que estamos señalando acá. Nuestra disposición es el o nuestra disposición a servir es nuestro entendimiento de la misión que Dios nos ha asignado. Y la manera en que nosotros sirvamos a Dios es la grandeza, es la muestra de la grandeza de nuestro corazón de siervo. Y sea lo que sea que hagamos, hagámoslo bien. Mire, hay un pensamiento que ustedes habrán leído más de alguna ocasión de un poeta: que no te llamen tan solo los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. El servir no es una faena de seres inferiores. Y diríamos, como Jesús dijo, servir es de gente grande. Servir es de gente grande. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren servir? ¿Cuántos van a dar su casa? ¿Cuántos van a desesperarme diciendo: pastor, mire, quiero que mande un líder a mi casa? O por favor, yo quiero empezar una reunión en mi casa. Voy a invitar a mis vecinos. Voy a empezar. Deme las lecciones, por favor. Dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago, por favor? Desesperados. ¿Dónde están esos líderes? ¿Dónde están esas solicitudes llegando al ministerio de alabanza? A veces el hermano Fernando entre semana está ahí. ¿Quién puede tocar? ¿Quién puede cantar? Y le toca a él solo con la guitarra, porque los demás no pueden. ¿Dónde están los maestros que Dios diseñó para maestros? Porque necesitamos niños allá, maestros sirviendo niños. Queremos programas buenos. Queremos programas donde podamos atender al pueblo de Dios. Hermano, ayer me reuní con la gente de Casa de Misericordia. Hermanos que hemos trabajado por años. Una de esas mujeres fieles que está por allá, la hermana Dina. ¿Dónde está la hermana Dina? Hermana Dina tiene 6 años de estar trabajando. Desde el primer día que arrancó Casa de Misericordia, está todos los sábados sirviendo. Han venido mucha gente y se ha ido, y apreciamos el servicio que dieron, pero se fueron. Pero ella está ahí. La hermana Pimpa, ¿dónde está la hermana Pimpa? Hermana Pimpa, famosa Pimpa, y en 5 años sirviendo. Gente que, mire, hay días que
Ayer me contaron que hubo un tiempo, un par de años atrás, cuando les tocó a 3 personas darle de comer a toda la gente, preparar la comida y darle de comer a la gente. Que no vino más servidores, no vinieron más servidores. Aquí hay gente buena, hermano. Y yo quiero decirles a ustedes, cuando uno va por toda la Biblia, se da cuenta que aquellos hombres y aquellas mujeres que corrieron para servir a Dios, que dieron su talento, porque es que ese talento que tienes no lo tienes por casualidad, ya lo aprendimos en el sermón, que dieron su tiempo, su dinero, su esfuerzo, que dieron lo más importante y corrieron a servir. ¿Sabe qué? Las bendiciones corrieron a buscarlos a ellos. Dice la Biblia que cuando Abraham estaba en el patio de su casa, en la tienda de su casa, fuera de un árbol, abajo de un árbol, y vinieron 3 visitantes especiales del cielo. 2 eran ángeles y 1 era Jesús. Y vinieron, y Abraham corrió y mató un becerro gordo y le pidió a la mujer que hiciera panes, 20 kilos de harina. ¿Cuánto es eso, hermano? 20 kilos, ¿cuánto es eso? Es un gran puño de harina. Quiero que hagan pan. Y cuando hicieron el pan, mataron la becerra y les puso carne, mantequilla, y les dio de comer en abundancia, con prontitud, así rapidito, inmediatamente. Y sabe, cuando los 3 visitantes celestiales se van, le dicen: Abraham, de aquí a un año tu mujer arrullará a un hijo. Yo no sé cuántas personas hay aquí en esta mañana que han estado esperando un milagro de Dios, que han estado esperando que Dios les dé una respuesta. Pueden ser cualquier tipo de milagros, como el que alguien diga: hermano, yo me quiero casar y no aparece esa persona, estoy esperando a esa persona, quiero un hijo, quiero un trabajo, quiero un empleo. Yo tengo el secreto esta mañana: sirve al Señor, porque luego va a venir la bendición y te va a correr y te va a alcanzar. Pero sentado ahí indiferente al servicio, pueden venir ángeles o pueden venir arcángeles, si tú no les das ni un vaso de agua, entonces no esperes mucho del Señor. Pero esta mañana yo sé que aquí hay una iglesia que quiere servir al Señor. Iglesia, levanta tus manos y di: yo quiero servir al Señor. Vamos a ver quiénes quieren servir al Señor. Ahí hay muchas manos levantadas. Señor, esta mañana hemos señalado unos pocos motivos por los cuales servir, pero hay 1000 motivos más. El servir es una guerra, el servir es una batalla, el servir es un pleito, es parte de un equipo, del equipo de Dios. El servir es una honra, el servir, hay tantos motivos. El servir es un agradecimiento por la salvación, por lo que me has dado. Pero esta mañana yo he entendido que debo servirte, que hay motivos, que aunque el mundo vea el servicio como una caricatura de alguien bajo, de alguien sucio, de alguien que no tiene honor, nosotros esta mañana vemos el servicio como tú lo ves, como la estrategia para ser grande ante los ojos del cielo, ante los ojos del Dios Todopoderoso. Y esta mañana, Señor, así lo creemos, y todos los servidores de esta iglesia, los hombres y las mujeres que se están congregando, que tú estás trayendo a este lugar, seguramente abren su corazón para el servicio, seguramente abren su corazón para tu obra. Oh, te damos gracias esta mañana y pedimos que tú nos ayudes
de verdad a servirte mejor. Yo quiero, mientras